Primero que nada, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y les cuento que lo que vamos a ver el día de hoy es el ahorro, el endeudamiento y los compromisos financieros. Habíamos estado viendo lo que era el dinero, lo que era el mercado, y hoy día nos vamos a enfocar específicamente en esto. Analizar los métodos de ahorro, cómo funciona el endeudamiento y también los compromisos financieros y también un poco el impacto que estos poseen. O sea, comprender un poco qué sería un buen endeudamiento y un mal endeudamiento y también los instrumentos que sirven para poder llevarlo a cabo. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Para entender lo que vamos a ver, tenemos que volver a este concepto que habíamos visto desde la primera clase, que era el problema económico, que dijimos que tenía dos variables, que era que por un lado tenemos necesidades múltiples e ilimitadas constantemente, versus que los recursos para saciar estas necesidades múltiples e ilimitadas están limitados, estos recursos. Dijimos que el recurso podía ser un recurso que era el dinero, el recurso agrícola, como también el recurso del tiempo. Por lo tanto, al final uno tiene que escoger estas necesidades o escoger cuál necesidades va a suplir a partir de los recursos que uno posee, ya que si no se produce esta contradicción que es la escasez. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando necesitamos adquirir algún bien o un servicio y que supera nuestros ingresos? Y con ingreso hablo del dinero que poseo o que voy a tener mensualmente. Tenemos dos opciones, obviamente. La primera es ahorrar para poder adquirir el bien, o sea, meses antes o año antes, junto este dinero y después comprar el bien que quiero adquirir. O también endeudarse para tenerlo inmediatamente y lo pago después a largo plazo. Entonces, ahorro, sabemos que el ahorro en sí sirve para guardar para futuros imprevistos, para compras más grandes quizás si no quiero endeudarme, si es que llego a perder el trabajo o por ciertas enfermedades que podrían aparecer. Pero también hay otras formas de ahorrar. Por ejemplo, comprar más baratos ciertos productos, priorizar las compras. Sabemos que hay compras que quizás obviamente son necesarias y que las hacemos mensualmente y otras que se pueden hacer más a largo plazo y que muchas veces no son tan necesarias. Y también sabemos que podemos depositar en banco este dinero y no solamente guardarlo, por ejemplo, aquí en el chanchito, sino que depositar en bancos, así uno va ahorrando y no va sacando el dinero o ocuparlo constantemente. Por otro lado, si quiero adquirir un bien, también está el endeudamiento o comprometerme financieramente con alguna entidad para que me preste dinero y yo después se lo devuelvo. En este caso, pedir créditos o préstamos. ¿Qué tengo que considerar para adquirir estos créditos o préstamos? Que me van a cobrar una tasa de interés. ¿Qué sería esto? Que yo le pago un monto a quien me presta este dinero. Y no me refiero a que le devuelvo solamente el dinero que me prestó, sino que además tengo que pagarle un poco más, ¿ya? Por haberme prestado ese dinero. Eso se le llama interés. También está el CAE. Muchas deudas incluyen otras cosas que no solamente el interés, sino que también los seguros, algunos impuestos. Por lo tanto, al CAE se le considera el conjunto de todos estos, que al final es el monto total que yo voy a pagar. Y por último, es bueno también saber que Chile tiene una ley que establece cuál es la tasa de interés máxima. Por lo tanto, a mí no me podrían cobrar un interés mayor a ese. Por lo tanto, habría un tope y que esta es fijada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Entonces, si yo quiero pedir un crédito, tengo que saber que hay diferentes tipos de crédito para diferentes necesidades que yo poseo. Por ejemplo, si tengo una necesidad que quizás no es de un dinero tan alto, yo puedo pedir un crédito de consumo, que como dice el nombre, sirve para adquirir ciertos bienes o pagar ciertos servicios y me lo da el banco a una persona como yo, individual. Y se pacta en cuotas, obviamente, y se puede pagar a corto o mediano plazo, 1 a 4 años. También está el comercial, que se lo da el banco a las empresas para pagar, ya sea capital de trabajo, adquirir bienes, pagar servicios, etc. Y también se paga a corto o mediano plazo. Y el otro tipo de crédito es el hipotecario. El hipotecario sirve para pagar o un terreno o construir viviendas o otro bien raíz y por lo tanto, como tiene que ver con un monto mayor que los dos anteriores que habíamos visto, se paga ya a mediano o a largo plazo, habitualmente entre 20 y 30 años, dependiendo de cuánto gana la persona que está adquiriendo este tipo de crédito. Entonces ahí tenemos 3 tipos de créditos que podemos adquirir. También es bueno, por ejemplo, ver que muchos bancos te ofrecen así, el crédito de consumo y uno puede simular la cantidad de dinero que quiere y saber un poco antes, obviamente, cuánto interés va a tener esta deuda, si dependiendo de los plazos que yo la puedo pedir. Algunos también te dan algunos beneficios, que algunos meses no se paga, tienen meses de gracia en la primera cuota, segunda cuota, tienen plazos convenientes para pagar desde tantas a tantas cuotas como máximo y elegir el valor. Ya, entonces, este fue un ejemplo.
Y hay algunos créditos, la mayoría de ellos, sobre todo cuando tiene relación con mucho dinero el que te está prestando el banco, que están asociados a estos créditos. Por ejemplo, uno de los seguros es el seguro de desgravamen. ¿De qué se trata este seguro? Tiene por objeto pagar al momento del fallecido del asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pedí un crédito y yo fallezco, no queda la deuda en mi familia, o sea, no se hereda esta deuda, sino que se salda con el banco. ¿Cuáles son las exclusiones? Obviamente, el suicidio, la muerte por enfermedad preexistente, o sea, yo sabía esta enfermedad y no avisé al banco y por lo tanto la tenía antes de pedir el crédito. Accidente en situación de embriaguez por drogas o deportes riesgosos. ¿Cuál es este seguro? Obviamente la idea es que si yo llego a fallecer y tenía una deuda muy grande, que no quede a mi familia, sino que esta deuda se salde al momento de si yo muero por otras causales que no sean estas. Existen otros seguros también, como por ejemplo si es que uno pierde el empleo para no pagar ciertos meses, o si uno se enferma, etc. ¿Ya? Les explico al tiro, o voy a aprovechar el video para explicarles la guía. La guía, la idea es que trabajen con algunas tablitas para analizar cómo es el endeudamiento o los compromisos o el tipo de ahorro que tienen los chilenos en general. Por eso, la primera tabla tiene que ver con cuánto se ahorra. En este caso, cuánto se ahorran los chilenos en general, los hogares que tienen de 1 a 2 integrantes hasta de 6 más integrantes. ¿Cuánto ahorran las personas según edad, de menos de 35 hasta más de 65? ¿O cuánto ahorran las personas dependiendo de cuánto llegaron a estudiar? ¿Qué tienen que hacer? Lo que yo hice acá. Destacar con azul los que tienen mayor porcentaje de ahorro y menor los que tienen porcentaje de ahorro en rojo. Eso sería lo primero que tienen que hacer en la tabla. Yo lo que hice aquí tienen que hacerlo en los otros dos variables. Y luego tienen que escoger dos de estas tres, ya sea la variable tamaño de hogar, tramo de edad, nivel de educación, y explicarla. ¿Ya? Acá. Por ejemplo, acá yo puse el ejemplo de la variable tamaño hogar, o sea, esta. ¿Cómo varía el ahorro? A mayor número de integrantes es menor el ahorro. Por lo tanto, entre menos integrantes, mayor va a ser el ahorro. O sea, entre más personas viven en una casa, menos se puede ahorrar, y entre menos personas viven en una casa, quizás más se puede ahorrar. Eso es cómo varía el ahorro. ¿Cuál sería la explicación? Ahí ustedes me tienen que decir, quizás donde viven muchas personas se tienen que pagar mucho alimento y por eso no pueden ahorrar. O tienen que pagar mucha educación, ropa, etcétera, y no pueden ahorrar. Tienen que hacer eso. Y acá escogen también otra segunda. Tienen que explicar dos de estas tres. La segunda parte tiene que ver con cuánto yo gano, y a partir de cuánto yo gano, cuánto se endeudan las personas y si esas personas pagan esas deudas. ¿Qué tienen que hacer? Lo mismo que hicimos arriba, de marcar en azul y en rojo, hacer lo mismo acá. Con el número de deudores, marcar cuál de todos estos, el que más se endeuda, y cuántos de estos son los que más y no pagan sus deudas. Y aquí también, los que menos se endeuda y los que más pagan sus deudas. Lo marcamos en azul y rojo. Aquí están las dos indicaciones. Y luego hay unas preguntas de análisis de qué tiene que relación entre el tramo de ingreso, o sea, cuánto yo gano, entre cuánto me endeudo y si cumplo o no con mis compromisos financieros. Y por último, una especie de reflexión. ¿Qué creen ustedes que lleva a las personas a endeudarse? ¿Y qué conductas favorecen a que el endeudamiento, si existe, sea un endeudamiento responsable y yo pueda terminar cumpliendo con los compromisos que adquiero financieramente? Entonces, esta clase tiene que ver más que nada con entender cómo se ahorra, también cómo se endeuda la mayoría de la población chilena y si se cumplen o no estos compromisos financieros. Espero que les haya quedado claro. Muchas gracias por subir las guías, las voy a estar revisando personalmente y también voy a estar retroalimentando las guías anteriores. Espero que no les haya quedado alguna duda y si les quedó alguna duda, recuerden escribirme al foro o al chat. Espero que estén súper bien y hablamos pronto. Chao, chao.